Muy buenas para todos, soy el alumno José Ángel García Quintero de la Universidad Popular del Cesar, estudiante de octavo semestre de Sociología, y a continuación vamos a hablar del origen del latifundio basándonos en el libro La cuestión agraria en Colombia de Orlando Falborda. El origen del latifundio, para entrar un poco en contexto, un latifundio es esa extensión de tierra, una gran extensión de tierra que pertenece a un solo dueño. Entonces, dentro de este contexto tenemos que entender que el origen del latifundio se da en esas sociedades agrícolas, o más bien agrarias, que funcionaban bajo la explotación o tenían como base principalmente la explotación agrícola y la explotación pecuaria, como lo fue en la época de la colonia y lo sigue siendo hasta hoy en Colombia. Es así como surge un término que es llamado la bula papal, que fue un documento, podemos decirlo así, que expidió el Papa Camilo VI en ese entonces, que aprobaba lo que era la legalidad de que los reyes de España se declararan dueños de todo lo descubierto, o sea, de todas las grandes extensiones de tierra que había en ese momento, pero algo que extensiones de tierra quedaban sin ningún tipo de legalidad hasta que el rey le diera como especie de una apropiación o una aprobación de lo que en realidad estaban buscando. Con el origen del latifundio también se originaron especies de unas normas o de unas reglas, como la llamada regla de la morada y la labor, la cual buscaba era como reducirle el poder al rey, dejando vigente una posibilidad de quitarle o no reconocerle más bien esas propiedades a las personas que no cumplieran con estas reglas, creando así otra institución llamada también lo que fue la composición, que es algo que es parecido a las reformas agrarias de hoy, pero que se ejecutaron en la época colonial. Lo que pasa es que en el fondo la tierra se veía como propiedad de la comunidad. Pero ¿qué pasa? Que estaba representada por el Estado o por la corona española, quienes podían disponer de ella a voluntad. Y debido a esto, pues podían tener como la facultad de desconocerle los títulos individuales a las personas. Incluso, podían tener como la facultad de desconocerle los títulos individuales a las personas. Incluso dice el texto que ellos podían apropiarse de estos terrenos. Y si es el caso, y si la economía lo exigiera, podían también de una manera política tomar dominio de estas tierras, y a esto le llamaron el dominio eminente. Entonces es así como el latifundio se fue formando mediante la aplicación de estas teorías sobre lo que era el Estado, y también aparece lo que era la Iglesia, donde a través de un expediente legal que lo llamaron merced de tierras, se crearon o se fueron dando otras características, como fueron las haciendas señoriales, las esclavistas, y se formaron también algo que lo llamaron los mayorazgos y las tierras eclesiásticas, para darle después paso a lo que fueron las grandes concepciones de los baldíos, completando así lo que fue el desarrollo latifundista nacional. Esto lo vamos a ver a continuación expresado por los demás compañeros. Mi
nombre es María Patricia Redondo y yo continúo con la parte que corresponde el origen del latifundio, la merced de las tierras. Bueno, para hablar un poco de lo que es la merced de las tierras como tal, pues tendríamos que hablar cómo ellos se dividían las tierras. Entonces, ellos al momento de dividirse las tierras, se las dividían con diversas personas o entidades como tal. Como fueron los primeros conquistadores y pues a los reyes les tocaba dividirse o los hacían firmar contratos como tal para que esas personas, los conquistadores en ese caso, como que agarraran las tierras, hicieran pequeños huertos, cultivaran. Otros con los que compartieron las tierras eran los llamados visitadores o las personas que estaban encargadas con los reyes de pues sí, eran como que sus representantes personales de alguna u otra manera. Otro eran los cabildos españoles blancos, que eran como que los que en esta parte pues constituían las entidades y las poblaciones de los dominios como tal. Y más tarde otro eran las reales audiencias, que hacían parte de lo que era pues los consejos formados por los funcionarios públicos o oficiales de ese entonces de alguna otra forma. Y pues las concepciones de tierras como tal de estas personas o entidades que fueron llamadas las mercedes, y por lo tanto lo que es las mercedes de las tierras constituyeron a lo que fue el origen legal como tal de las propiedades de las tierras en Colombia y también del latifundio. Entonces hasta hoy ha constituido como un lastre de lo que es el desarrollo en el país. La merced de las tierras se hicieron también en forma de lo que se llaman caballerizas, pues también se llamaban las estancias más bien del ganado mayor y de lo que era el ganado menor como tal. Y en este se utilizaba más que todo para recoger las medidas, y pues obviamente variaban dependiendo de la medida de la región y también de una época a otra. Pues en términos generales una caballería o estancia tenía como de 1400 a 2500 hectáreas. Entonces una estancia de ganado menor obviamente tenía como más o menos 150 a 450 hectáreas. Entonces, ¿qué se veía ahí? Que la estancia para agarrar pan era de 35 a 90 hectáreas. Y bueno, claro que los colonos se contentaban con lo que era de pronto pedir una estancia o una merced de las tierras, sino que ensayaban más que todo para obtener las tierras como tal. En este cota y los llamados llanos orientales, él propinó al presidente de la Real Audiencia como tal, don Andrés Díaz, veneró lo que era como tal la encomienda en lo que eran las tierras, las libranzas y las estancias. Otra merced de las tierras que se vio también fue la primera merced de las tierras en Popayán, donde se le concedió en 1560 a Francisco Mosquera, Diego Delgado, Pedro de Velázquez y Bartolomé Godoy. Bueno, aquí en estas áreas ocupadas por indígenas se les encomendaron que fueran luego desplazados a nuevas haciendas españolas. La hacienda de Consacá, que fue una, y en Nariño, donde se originó la merced como tal, conseguidas a Juan Nieto en 1599 por los cabildos de lo que era Popayán y Pasto, en las tierras que pues en realidad las comunidades indígenas de conquistadores y miembros fueron desplazadas, porque lo que hacían era eso. Y bueno, en el caso del conquistador de Bogotá, don Antonio de Olaya, al decidir quedarse en Santa Fe, fue recibiendo estancias de lo que eran sus compañeros que partieron de España y que pues aparte de esto había recibido en 1568 con su mujer y su hija. Y recibieron estancias en 1583, cuando el mayor Olaya Jerónimo se casó con Francisco Maldonado de Mendoza. Entonces recibió una herencia de latifundio de alrededor de 45.000 hectáreas. Entonces, para que tengamos como que un bosquejo claro de qué era lo que se hacía.
y así como tal, o sea, la historia se fue repitiendo en todas las partes donde había buena tierra. Entonces había indígenas encomendados y autoridades que se prestaban a la maniobra de buscar la tierra en forma similar como tal. Entonces lo que hicieron fue que se fueron creando haciendas en los sectores del país donde estaban más interesados para los españoles, por ejemplo lo que fue el Valle del Cauca, en Pasto, en Ibagué, en la costa atlántica. Entonces así fueron implantados en lo que fueron las relaciones de producción señoriales por lo que era la vinculación a estas haciendas, a las fuerzas de trabajo de lo que eran los indígenas y luego esclavas. Ocurría en la práctica en lo que era obtenerlas. Los colonos como tal estaban en estas áreas de las tierras y bueno, que estaban vacías por los habitantes. Entonces el colono lo que hacía era que había vivido en las manos de la región como tal y pues demostraban la ocupación de pronto tales cultivos o lo que querían hacer. La primera condición que había para esto era que no hubieran indios en el territorio perdido y dio origen pues a una serie de grandes abusos sobre la población local, generalmente contra los indígenas, porque al darse esto, bueno, los indígenas más desarrollados querían como que en estas áreas plantar, porque estas eran áreas fértiles y planas. Entonces en esta parte hicieron como que, entonces los españoles lo que hicieron fue como que tomar estas tierras que eran las tierras fértiles para armar las caballerizas y obviamente la tierra buena que a ellos les correspondía. Entonces, ¿qué sería en consecuencia a esto? En consecuencia a esto se dio más que todo que los indios perdieran muchas veces o fueran como quitados de ahí. Entonces lo que hacían era quitar a los indios de ahí porque interrumpían supuestamente en lo que los españoles podrían hacer o toda la parte de cultivos, y ellos los trasladaban, o sea, prácticamente los obligaban a quitarse de sus tierras donde ellos habían permanecido para que se fueran a otras o pues que ellos resolvieran. Entonces esas cantidades de indios formaron pequeñas poblaciones donde les llamaron reducciones, donde pudieron tener controlados a los indios y también concentrados y de esta manera como que agarrarlos y evangelizarlos. Entonces a ellos les pareció fácil tenerlos así, o sea, llegarlos, agarrarlos y tenerlos así y pues explotarlos, porque lo que hacían era eso, y adaptarlos a las condiciones de las otras personas. Un ejemplo claro era, o es más bien, el de Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador chibcha. Bueno, ¿qué pasó aquí? El rey Felipe II le concedió el 16 de octubre de 1560 títulos encomendados al derecho de una merced como tal de las tierras en los nuevos dominios al volver a lo que era Santa Fe de Bogotá como tal. Quesada consiguió no solo que se le encomendara alrededor de 2.000 indios, sino que también Hola, muy buenas. Mi nombre es María José Gutiérrez Martínez. En este capítulo les vengo a hablar sobre la hacienda señorial. En este capítulo tenemos que tener en cuenta y recordar que los españoles estaban sujetos a una forma de producción que estaba fuera del feudalismo de Europa. No era muy feudalismo, no era feudalismo ni capitalista, sino que tenían un modo de producción que todavía no estaba concretado plenamente. También debemos de tener en cuenta y recordar que en España existe una aristocracia señorial cuyo poder residía en la posesión de la tierra, donde aparecían los llamados comuneros, quienes eran libres y luego se convirtieron en siervos de los señores dueños de las haciendas. Entonces, es muy importante decir que en Andalucía, que era la puerta, por así decirlo, para América,
que apareció en el primer latifundismo. Bueno, entonces, también nos dice en este capítulo que la casa señorial tenía unas relaciones de producción, las cuales eran obviamente precapitalistas, donde la tierra y las minas constituyen los medios fundamentales de la producción. También cabe destacar que los señores se apropiaron del trabajo producido, que además de esto también tenían un mecanismo económico, que ahí se permitió esa apropiación y eran haciendas. Por eso hablamos de haciendas señoriales. Es así como encontramos un elemento o una característica primordial que distinguen al modo de producción precapitalista americano del feudal europeo, y es el conjunto de relaciones de producción. Es así como las haciendas aparecen como algo primordial en cuanto a lo que son las grandes extensiones de tierra, convirtiéndose así en la base económica basada en la forma, en la fuerza de trabajo, primero en los primeros indígenas y después en los esclavos. Es así como crearon un sistema llamado concierto o concertaje, donde los españoles buscaban organizar la forma de trabajo indígena y obtener el excedente de las haciendas. Entonces, el concierto era una fórmula mediante la cual los españoles podían obtener una determinada cantidad de indios cada año para que les sirviera en los trabajos de las haciendas. Luego que todo eso pasara, empezaron a haber unas reglamentaciones en donde fue fijado la mano de obra concretada o agregada para asentar una base de las instituciones señoriales, donde los siervos juntos a las haciendas que hacían el trabajo pesado eran los encargados de poner a producir las tierras. Entonces, para finalizar, podemos decir que las haciendas señoriales ya tuvieron su esplendor en las primeras décadas, después de la conquista, cuando los indios abundaban, y siguió siendo importante en muchas regiones del país, especialmente en la oriental, en la oriental andina y en los antiplanos. Las haciendas esclavistas. Las haciendas esclavistas son las propiedades agrícolas operadas por un terrateniente que dirige una fuerza de trabajo que está supeditada. Bueno, esta se divide en varios factores. El primero son los asientos. Aquí los esclavistas emplearon al principio en las labores domésticas, como era en España en esa época. Les trajeron algunas familias distinguidas como eran los obispos, los oidores y los presidentes. En 1552, el Cabildo de Cartagena empezó a controlar esas conductas públicas de los negros. Y a finales del siglo XVI se organizó la trata de negro con asientos o contratos con los portugueses, ingleses y franceses. En el siglo XVII pues comenzó la explotación de minas y las haciendas sensoriales. Estas fueron consolidando como una unidad económica de múltiples facetas. O sea, estas empezaron a quedar sin indios y la tierra empezó a adquirir un valor, lo que llevó a una gran presión por ocupar esos terrenos que habían disponibles. O sea, el pueblo vivía casi en una esclavitud y en terribles condiciones. Para ello, las haciendas eran un símbolo de la explotación y la desigualdad. Bueno, en la especialización laboral, pues aquí se desarrollaron con los negros unas relaciones muy directas
sobre la explotación como medio básico de producción, ya que los negros comprados, pues estos se les diera un oficio que requerían una mayor asimilación, como eran los molineros, los curtideros, los queseros, los capitanes, los contracapitanes, en el cultivo de caña, la producción de azúcar, la ganadería y la administración. Esto se debió a que muchos negros pues venían de África relativamente. En las combinaciones de relaciones de producción, pues aquí se ve que en muchas haciendas estas combinaciones sensoriales esclavistas persistió hasta el siglo XIX, como en el caso de Coconuco del general Tomás. En otras partes, especialmente pues en la costa atlántica, los señores fueron empleados esclavos exclusivamente en las haciendas que se convertían en plantaciones donde sembraban más que todo donde se veía la caña, el cacao, el plátano, o en las haciendas de ganadero. También se daba en otras fincas la fuerza de trabajo llegaba a ser casi exclusivamente de negros. Habían unas haciendas que eran las más ricas, que eran de esta manera se formaron extensas propiedades que condicionaron la estructura agraria en Colombia, pero quedaron sujetas a las leyes de la herencia y transmisión voluntaria de la propiedad. El proceso por el cual bien podían fraccionarse los principales bienes de manos muertas fueron los mayorazgos de familias nobles y los dejados a la iglesia como capellanías y familias de título mayorazgo, que es la propiedad. Solo podía transmitirse entera al hijo mayor del dueño y sus descendientes masculinos, que también heredaban un título noble. No se han hecho inventario completamente del mayorazgo con tierras en Colombia, pero cada mayorazgo concedía poderes vitalicios y hereditarios sobre inmensas tierras o porciones de terrenos, por el cual son conocidos el mayorazgo del país en el que el marquesado de San Jorge con sede en Bogotá. Allí pertenecía a la familia Lozano esta dehesa o terrenos, y el mayorazgo fue creciendo hasta completar 45.000 hectáreas cuando la aprobación real llegó al fin de 1772. Los lozanos herederos y descendientes de los Maldonados se habían convertido en los principales latifundistas de la sabana, con los grandes palacios de las ciudades de los miembros de esta familia, pertenecientes a las clases gobernantes antes y después de obtener la independencia de España, y aún siguen perteneciendo a ella. Hoy en día en el texto también podemos encontrar que en Popayán estaban los condes de Casa Valencia en propiedad paleteara y responsabilidades hereditarias en la Casa de la Moneda en Boyacá. Los marqueses de Surbambonza, reconocidos en 1771, ocupaban el Valle del Paipa, pero los titulares surgieron en posesión de sus propiedades, aunque aquellos habían puesto de parte del rey y lo confiscaron para entregarles a familias. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las concesiones de baldíos. Podemos decir que en estas concesiones de tierra que fueron de las naciones, vemos cómo el Estado, como ese garante, como ese promotor del latifundio en Colombia,
pues tuvo un manejo y un sistema de concesiones en cuanto a la distribución de estos baldíos, y entregó tierras nacionales no de manera idónea ni de manera igualitaria, sino más bien para favorecer a las familias privilegiadas, incluso también a grandes compañías extranjeras. Aquí nos hablan más bien de que tenemos que interpretar o mirar cómo fue la forma en que se repartieron esas propiedades. El sistema que usaron, todas las estrategias que implementaron, todo este tipo de reparticiones que hicieron para dividir las grandes propiedades, pero que en realidad tenemos que hablar es de cómo en la actualidad el Estado ha hecho estos procedimientos de entregar estos terrenos baldíos, estas concesiones, porque hablan de unas concesiones. Pues en estas concesiones encontramos situaciones de desigualdad, ya que, como hemos venido diciendo, la repartición no ha sido de la mejor manera. Es por eso que la crítica venía siendo como enfocada o encaminada a cómo se ejecutaron esas concesiones y cómo, siendo el Estado el garante de esas concesiones, ha obrado de una manera inequívoca.